alguna pregunta de lo que vimos la clase anterior o partimos derechamente. Bueno, vamos a comenzar con la clase anterior. Habíamos comenzado a ver la parte general respecto a las medidas cautelares y en ese sentido habíamos visto que las medidas cautelares perseguían, al igual que en materia civil, perseguían o buscaban asegurar, en este caso, no el resultado de la sentencia, sino los fines del procedimiento, no solo el resultado de la sentencia, o sea, la aplicación de la ley penal, sino también los fines del procedimiento. Entonces, en ese sentido, a ver, un segundo, por favor. ¿Se viene el PowerPoint o no? Mm, mm, ahora sí, o sea, no es que no se vea bien la pantalla completa. Perfecto. Ya, que no los veo a ustedes. Ahora sí, ¿no? Sí, pero ahora sí que sí. Ya. Entonces, las medidas cautelares son aquellos medios contemplados en la ley, digamos, que por orden judicial pueden implicar la privación de libertad, de la libertad personal o restringir la libertad personal del imputado y que buscan, digamos, asegurar los fines del procedimiento, asegurar la presencia del imputado, permitir la realización de determinadas diligencias en la investigación y también proteger al ofendido y a la sociedad toda. Ahora, habíamos visto que esta solamente, y es el requisito básico que establece el artículo 122 del Código Procesal Penal, solamente se van a declarar cuando sean absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento. Y como habíamos visto, los fines del procedimiento son permitir, digamos, la actuación efectiva de la ley penal. Habíamos visto cuáles son los principios que guían el actuar. Teníamos como primer lugar el principio de legalidad, que se aplican solo a aquellas que están establecidas en el código, reconocidas por las leyes. El principio de jurisdiccionalidad, que solo se aplican medidas cautelares que implican la restricción de libertad, en tanto sean decretadas como resultado de una resolución fundada que así las decrete. Sí. Y habíamos visto los principios de excepcionalidad e instrumentalidad. Son excepcionales por cuanto implican o pueden implicar la restricción de la libertad sin que exista una sentencia definitiva que imponga una pena. Y en virtud del principio de que no existe pena sin sentencia judicial, constituye una excepción a este principio básico del ordenamiento jurídico y el principio de inocencia, y por lo tanto siempre tienen que ser interpretadas de un modo estricto o restringido. Por su parte, también el principio de instrumentalidad implica que son medios para un fin y no pueden constituir un castigo a sí mismo. Por ejemplo, mucha gente en la discusión sobre temas de seguridad pública habla de que todos debiesen ir a prisión preventiva. No, digamos, las personas que tienen que ir y aplicarse a la ley penal son las personas respecto de las cuales se haya acreditado efectivamente la comisión de un delito y la participación en estos hechos. Entonces, la prisión preventiva no puede constituir una pena en sí misma y por lo mismo es instrumental. Otro de los principios es la provisionalidad, dado el carácter gravoso que tiene respecto de las libertades básicas del individuo, como lo es la libertad personal. Eh, el principio de provisionalidad implica que las medidas cautelares solo van a mantenerse en tanto subsista la necesidad de su aplicación.
Y naturalmente, mientras esté pendiente el procedimiento penal, una vez terminado, no existen razones para perseverar con ella. Será, en ese caso, se aplica la pena o se libera, digamos, de cualquier restricción de libertad en caso que el imputado sea absuelto. Como último principio, y esto aquí creo que habíamos quedado solo de proporcionalidad y homogeneidad, eh, las medidas cautelares que se apliquen deben ser proporcionales y homogéneas con la finalidad que se pretende cautelar y con el procedimiento particular. Por ejemplo, habíamos hecho la analogía, o no sé si habíamos hecho en las medidas cautelares en sede civil. Si yo estoy, por ejemplo, demandando se declare la existencia de un derecho, por ejemplo, que se declare eh, que soy dueño titular de un determinado inmueble, parece inadecuado, digamos, porque no es homogéneo ni es proporcional que yo le pida al demandado la retención de los dineros de su cuenta corriente. Si lo que yo estoy pidiendo es que se me reconozca un derecho, la existencia de un derecho, salvo que sea el de la indemnización, pero en este caso que yo reconozco que se, o sea, estoy solicitando que se reconozca la existencia de un derecho, por ejemplo, la calidad de dueño respecto de un inmueble o la calidad de hijo respecto a una determinada persona, parece inadecuado o innecesario establecer limitaciones desde un punto de vista patrimonial, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en materia penal, si se están persiguiendo delitos o faltas eh, respecto de las cuales la ley penal no establece como sanción la privación de libertad, sino se establecen otras sanciones, por ejemplo, la aplicación de multa, la inhabilidad para determinados cargos, no parece necesario aplicar medidas cautelares que sean restrictivas de libertad, por cuanto aún en el caso en que se acredite la participación y se tenga por establecida la responsabilidad penal en la sentencia definitiva, esta sentencia definitiva jamás podría hacer efectiva esta responsabilidad penal. Hasta ahora no hay preguntas, ¿no? No. Tanto conectado. Ya, ok, seguimos. Entonces, en virtud de estos principios de proporcionalidad y homogeneidad, implica que siempre se va a preferir aquellas medidas que puedan satisfacer los fines del procedimiento que se pretende cautelar, pero a la vez sean las menos gravosas para el imputado. Esto se reconoce, por ejemplo, en el artículo 124, cuando limita, digamos, la aplicación de otras medidas cautelares más gravosas, por ejemplo, la detención o la previsión preventiva respecto a aquellas eh, que se traten de delitos que no sean sancionados con penas privativas de libertad, como vimos previamente. También está el principio de necesariedad, asociado a lo mismo que también a la instrumentalidad, solo van a poder ser decretadas en cuanto sean necesarias para la satisfacción de los fines del procedimiento. También la temporalidad asociada al carácter provisional, son esencialmente temporales, no definitivas ni permanentes, y terminarán en tanto desaparezcan los fines que fueron previstos para su establecimiento o bien de acuerdo a lo que se resuelva la sentencia definitiva. Y finalmente está el principio de sustituibilidad, según el cual en cualquier momento del procedimiento el tribunal puede, digamos, tanto de oficio, porque el tribunal tiene el deber de garantizar los derechos del imputado y en ese sentido aplicar las medidas cautelares que sean menos gravosas, por eso puede ser de oficio, y también a petición de parte, que es lo que habitualmente sucede, se puede sustituir la prisión preventiva u otras medidas cautelares gravosas por aquellas que sean menos lesivas. Ello, por ejemplo, si es que se quiere evitar el peligro de fuga, parece, digamos, innecesario, por ejemplo, aplicar la prisión preventiva y bastaría, digamos, para cautelar ese peligro de fuga eh, el arraigo o un arresto domiciliario u otra similar, ¿no? Finalmente también está el principio de acumulabilidad, sino que puede que se aplique más de una de las medidas cautelares. Por ejemplo, se puede decretar el arraigo y la prohibición de acercarse a la víctima, puede decretarse o más de una de las medidas en tanto sean necesarias
y sean absolutamente indispensables para la realización de los fines del procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces, seguimos. Habíamos dicho que todos los requisitos, igual que en materia civil, requieren de este humo de buen derecho y el peligro en la demora. El humo de buen derecho, naturalmente, no tenemos antecedentes que constituyan presunción grave de los derechos que se reclaman, pero el tribunal, al decretarla, va a examinar o va a realizar un juicio de probabilidad respecto de la existencia de los hechos que se imputan y así como la participación del individuo, del imputado, en los determinados hechos. Entonces, este juicio de probabilidad de éxito no involucra un prejuzgamiento, porque de acuerdo a lo que sabemos, las medidas cautelares las decreta juez de garantía y finalmente en el juicio oral va a ser el tribunal de juicio oral quien haga, quien dicte sentencia definitiva, sin perjuicio de que tiene que pronunciarse respecto de la mantención de las medidas cautelares, no implica un juicio anticipado por cuanto las medidas cautelares solo buscan cautelar, como decíamos, o asegurar los fines de la realización de los fines del procedimiento. Entonces, ese por un lado es el humo de buen derecho que se exige en estos casos, mientras que el peligro en la demora es la constatación, digamos, es que el tribunal adquiera cierta convicción respecto de la existencia de riesgos para el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Y estos riesgos para el cumplimiento de la potencial sentencia que se dicte, en definitiva, por el Tribunal de Juicio Oral, dice relación con ciertas conductas que puede realizar el imputado y que pongan en riesgo la investigación o la actuación penal. Por ejemplo, está el peligro, en cuanto a los peligros o los riesgos asociados a la investigación, es que el imputado tome contacto con los testigos y los amedrente, por ejemplo, para que no declaren en su contra, para que haga desaparecer o ocultar determinadas pruebas. Por ejemplo, ahí la referencia de la lámina dice ocultación personal. Hay un error personal, no es peronsal, es personal. O bien patrimonial, digamos, cuando de los delitos se derive algún perjuicio patrimonial para los ofendidos, por ejemplo, la estafa, la apropiación indebida, se evite que que el individuo pueda realizar maniobras destinadas a ocultarse el mismo, digamos, el peligro de fuga, o respecto a sus bienes. Se dice, digamos, en teoría que el peligro de fuga aumenta en la medida que el hecho imputado sea de mayor gravedad. Naturalmente, si es que uno está expuesto a una multa, probablemente tenga poco incentivo a arrancar o huir del país, pero cuando, cuando el peligro es mayor que una multa o se arriesga una pena aflictiva, la pérdida por varios años, por ejemplo, de la libertad, se dice que ese peligro de fuga se tiene que considerar de mayor medida, pero en ningún caso es el único factor a considerar. La evaluación en general es que se realiza para este peligro, la demora, dice relación con el fin del procedimiento de la investigación y con la aplicación efectiva de la ley penal. La posición de la pena y a la vez también la protección a la víctima. Bueno, eso más o menos, esta lámina refleja lo que acabamos de decir. Para la investigación, lo que se pretende cautelar o evitar son acciones que pueda el imputado para impedir o perturbar la realización de diligencias probatorias. Y el inciso segundo del artículo 40 es quien establece este peligro de la demora respecto de la prisión preventiva, digamos. Se entenderá que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación, cuando existiera sospecha grave y fundada de que el imputado pueda obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. ¿Qué opinan respecto
a ese establecimiento o reconocimiento del peligro de la demora respecto de la prisión preventiva. ¿Alguna opinión al respecto? Lo que pretendía, digamos, con esta pregunta es, ¿aló? ¿Alguien? ¿Aló, No. Hola, profe. O sea, lo Hola. que yo pienso es que tiene como la misma finalidad que en materia civil. Claro, asociado a los fines del procedimiento, pero si usted se da cuenta, digamos, ¿cuándo puede existir una sospecha grave y fundada que exista un peligro de fuga? Digamos, a mí me cuesta, digamos, creer o me cuesta entender, y no sé si es que eso es lo que yo veo. Por un lado, mi criterio termina o podría tener una consecuencia, una aplicación muy garantista del derecho procesal penal. La discusión en materia de seguridad ciudadana, no, que la puerta es giratoria, que los imputados van, cometen un delito y nunca se aplica la ley penal y quedan en libertad. Pero, pero la reflexión que yo estaba, digamos, invitando es un poco arbitrario, digamos, entender o sospechar de manera grave, salvo en términos calificados, digamos, que una persona se va a fugar, salvo que existan antecedentes previos, digamos, o que haya amenaza directa respecto a alguno de los testigos, o que eh, en caso de flagrancia, cuando se pilló a esta persona cometiendo un delito, a un imputado cometiendo un delito, que se le haya pillado también, digamos, descubierto que estaba destruyendo las pruebas que lo incriminan. Pero por regla general a mí me parece poco probable o poco acreditable, eh, o muy difícil, mejor dicho, llegar a ese estándar de sospecha grave fundante. Ahora con todo, ustedes saben que el derecho penal responde también a las necesidades de la sociedad, y cuando la sociedad, la preocupación principal es la seguridad ciudadana y la delincuencia. Los jueces naturalmente pueden verse presionados por ese sentir popular. Ahora, más allá de que se sientan presionados o no, a mí me parece en lo personal que se trata de una cuestión de carácter legal. La ley es la que establece los requisitos y estando no se cumplen esos requisitos, por mucha presión social, por mucha relevancia que tenga el caso o, o mano dura, como dicen los discursos de algunos políticos, los derechos y libertades de las personas no pueden ser privados, digamos, o menos restringidos eh, por otras causas que no sean las legales. Eh, Eso. También está el peligro de la demora constituido por la seguridad o los intereses del ofendido, y el código también entiende que la seguridad del ofendido se va a encontrar en peligro por la libertad del imputado cuando existen antecedentes graves y calificados eh, que indiquen o que permitan presumir que el imputado podrá realizar atentados graves en contra de aquel, la familia o sus bienes. Un ejemplo de esto que podemos mencionar, no sé si ustedes recuerdan el triste caso de Nabila Rifo. En ese caso, digamos, uno puede decir, bueno, no se acredita ex ante, antes del juicio, antes de la investigación, la participación de su pareja, no se acredita fehacientemente, de una manera completa, la participación de este individuo en los hechos de agresión que sufrió Nabila, pero en cuanto existan estos antecedentes que permitan sospechar de manera grave, y naturalmente si este sujeto fue quien la agredió, en ese caso podría entenderse, o a mi juicio podría entenderse y es razonable, que se sospeche que el mismo individuo podría eh, agredir nuevamente y por tanto el ofendido se encuentra en peligro. Más aún cuando el ofendido es quien está querellándose o naturalmente colaborando con la investigación. Eh, Naturalmente en un caso como ese se entiende que el ofendido
se encuentra en peligro. Pero ese es uno de los casos más evidentes. Los casos más discutibles son los que son los más atractivos y bueno, ahí ustedes tendrán que ver. Por ejemplo, ahí tenemos un caso en los cuales sí podríamos presumir este peligro de fuga. Imagínense que el señor Chang sea suelto, vuelva y luego se le hiciera un nuevo procedimiento por otro tipo penal. Bueno, su historial dice que al tomar conocimiento de la investigación, tomó sus pasajes y partió a un país en el cual tenía, digamos, o conocía que existía pocas posibilidades de que fuese extraditado. Actualmente sí, el señor Chang sigue allá y el procedimiento sigue desarrollándose acá. No tengo conocimiento en que haya terminado, pero ahí tenemos un caso como patente del peligro de fuga. Lo mismo respecto de este exfutbolista Luis Núñez, que cumplió pena efectiva por otros delitos, pero luego, cuando se le imputó, luego de haber condido condena, se le imputó la participación en un nuevo homicidio y se escapó del país por pasos no autorizados a Bolivia y fue encontrado allá, digamos, cuando se le emitió una orden de captura internacional. Son ejemplos del tema del peligro de fuga. Entonces, habiendo revisado los requisitos de las medidas cautelares, vamos a ver las medidas cautelares personales en específico, que existen la citación, la detención, la prisión preventiva y otras medidas cautelares que se establecen en el artículo 155, que son la privación total o parcial en su casa o en la que señala el imputado, que es el arresto domiciliario, la sujeción a la vigilancia de una persona o una determinada institución, o la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad, que es lo que en términos informales se conoce como la firma mensual o la firma semanal ante Carabineros. Otras medidas que también son las que establece el artículo 155 es el arraigo y la prohibición de salir del país, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o recintos de espectáculos públicos, por ejemplo, la ley de violencia en los estadios, se ha aplicado en ese sentido y se ha condenado finalmente con la prohibición de asistir a determinados espectáculos deportivos, pero esto también, esa decisión o esa privación de la libertad del individuo también puede aplicarse ex ante como medida cautelar mientras se desarrolla el procedimiento. La prohibición de comunicarse Profe, con... Dígame. tengo una consulta. ¿Qué pasa si la medida cautelar o la propia condena tiene que tener arresto domiciliario y la persona está en estado de calle, no tiene un domicilio? ¿Se cambia la medida cautelar o la condena? A ver, hay juegan varios principios de los que vimos previamente. Naturalmente, recordamos que las medidas cautelares son sustituibles, son acumulables, son provisionales, son instrumentales, tienen que ser necesarias. Imagínese que usted, no lo había pensado, pero imagínese que usted decreta una medida de arresto domiciliario respecto a una persona que no tiene domicilio. Esa medida cautelar se ha decretado porque se estima necesaria para la satisfacción de los fines del procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, Sí. para ver qué decisión se puede tomar en ese caso, va a haber que, digamos, evaluar cuál es la medida o sea, cuál es la finalidad del procedimiento que se está pretendiendo cautelar. Porque, por ejemplo, si se tratara de la seguridad de la víctima, hay que sustituirla por otra que permita, digamos, satisfacer ese fin del procedimiento. ¿Cuál se le ocurre a usted? Lamentablemente, habría que elevar el grado de gravosidad, digamos, o lesividad de la restricción de libertad y procedería quizás a la presión preventiva. O, por ejemplo, si que se quiere cautelar el peligro de fuga,
con el arresto domiciliario uno podría decir, bueno, el arresto domiciliario quizás es excesivo para el peligro de fuga, y lo que corresponde es decretar el arraigo nacional solamente. Entonces va a depender naturalmente de las finalidades del procedimiento por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, vamos a ver más adelante, hay un requisito adicional más que requisito, un presupuesto que se dice va a proceder la prisión preventiva cuando exista, cuando se estime que el imputado reviste un peligro para la sociedad. Entonces, ese requisito se tiene que satisfacer, no obstante la finalidad del procedimiento que se pretende cautelar es la otra. Entonces, es un tema de pesos y contrapesos que se tendrá que evaluar en atención a la medida particular que se trate. Profe, pero si esta persona quizás vive en estos lugares que se apropian y hay como varias carpas o construcciones, pero no son de materiales sólidos y están en la calle X, ¿ese lugar no es considerado domicilio? ¿O sí puede ser considerado el domicilio de la persona? Yo no creo que se pueda considerar como domicilio una carpa, por ejemplo, en un parque, esos que están en la Riera del Mapocho, o en, a lo largo de toda la costanera y todos los parques del Mapocho. Hay actualmente varias personas que están como en estas tomas que dices tú. Yo entiendo que esas no constituyen domicilio, de hecho, son apropiaciones o utilización de lugares públicos que no corresponden. Ahora, el título con el cual se ocupe un determinado inmueble de propiedad de un privado, por ejemplo, eh, no tiene afectación respecto de la calidad de domicilio del lugar. Por ejemplo, si es que yo estoy en toma en el departamento en que vivo, me lo tomé y está deshabitado, me metí, vivo ahí hace que 6 meses, llega el dueño y me encuentra, yo resido en ese inmueble y tengo el ánimo de residir a él. Ahora, una cosa distinta es que yo tenga título para residir a él. Pero el caso de los espacios públicos que usted me indica, yo creo que no aplican como domicilio necesario para el arresto domiciliario en este caso. ¿Y los campamentos que no son tomas Los son campamentos, considerados domicilio? los campamentos yo entiendo que como esencialmente son tomas, pues, digamos. Mm, pero igual hay algunos que tienen como tanto tiempo que ya como que son ampliamente conocidos, aún así, ¿no? Pero siguen siendo tomas. Ahora, en Mm, ese caso, por ejemplo, yo creo que podría calificar como domicilio, pero cuando son como establecidas, no sé, lo que era antiguamente la toma de Peñalolén o los campamentos que existen actualmente en Tocopilla, pero la verdad que a mí me cuesta creer que se pueda decretar un arresto domiciliario ahí, porque el arresto domiciliario tiene un fin particular. Y para el tema de las notificaciones, La parte tiene el deber de proporcionar un domicilio o que permita practicar las notificaciones y que dé garantía de la eficacia de estas. Yo entiendo que las tomas no tienen calles, por ejemplo. Es un terreno amplio y en el cual naturalmente existen pasajes y están distribuidos de conformidad a la que los ocupantes tienen, pero entiendo que no tienen nombres de calles, ni números, ¿sí? O al menos las que yo he visitado. y entonces, ¿cómo se cumpliría la labor de notificar efectivamente a la persona? A ver, los carabineros, y eso sí me tocó a mí alguna vez, cuando existía la toma de Peñalolén, que fue posteriormente desalojada, yo era estudiante y me acuerdo, pues nosotros trabajamos en un consultorio de la toma de Peñalolén en ese entonces, y los carabineros naturalmente hacían allanamientos, pero no había notificaciones, allanamientos y gestiones de citación, pero, pero en ejercicio de las funciones asociadas a la detención que vamos a ver más adelante, cuando se buscaba detener a una persona, pero la verdad yo veo bastante difícil, por ejemplo, en materia civil, pues notificar una demanda en una toma.
no me imagino cómo poder hacer o cómo fijar ese domicilio, la verdad ahí no lo conozco, pero sí sé, porque me tocó presenciarlo, digamos, eh, más que presenciarlo en vivo, digamos, tomar conocimiento y ver cómo se hacía, que se detuvo a determinadas personas desde la toma porque existían órdenes de detención emanadas por los tribunales, según lo que vamos a ver ahora, y que la policía tiene el deber de cumplir, la obligación de cumplir y materializar. Disculpa si que no hay respuesta, pero me parece como un caso bien posible a todo esto, digamos, porque Que siento que hay como una vulneración de derechos de esas personas, porque quizás algunos fueron detenidos porque en realidad tenían una demanda y quizás nunca fueron notificados. pero tú te refieres a una demanda civil o una demanda penal, o una querella, quiero decir. No estaba pensando más en el área civil, la verdad. Porque si se trata de área civil no te van a defender, no te van a detener, porque no hay prisión por deuda. Pero en materia de familia, Vale, es que son materia de familia tiene que ser emplazada una persona para ser detenida o para que se inicie un juicio. Y de algún modo tiene que ser notificada. Ahora, existe un deber digamos, como todo ciudadano, de participar y colaborar con la aplicación de la justicia. Así que yo me voy a estar escudando constantemente que no es mi domicilio, que no tengo domicilio, que no tengo cómo fijarlo. Digamos, en definitiva, estoy turbando la aplicación de la justicia y en ese sentido eh, existen las sanciones, por ejemplo, procesales, tanto a nivel penal como civil. En civil sabíamos que uno fijaba domicilio y aplica esto en materia de familia una vez notificado de la demanda. Y ojo que usted puede ser notificado por aviso, sin que se le intime la demanda personalmente o por cédula, por avisos, precisamente en aquellos casos, recuerde, que sea imposible o muy difícil llegar a la práctica la notificación de qué se trata. Entonces, una vez notificado, uno tiene el deber de fijar domicilio. En el Código Civil existe un apercibimiento que usted se va a entender notificada por estado diario de las resoluciones que se dictan. Entonces, yo entendería que la parte no queda en indefensión o vulnerada por sus derechos y me parece, digamos, poco o que vulnera la buena fe procesal escudarse en ciertos problemas asociados, personales asociados al domicilio para poder ser válidamente emplazado a un procedimiento. Eso, discúlpame, no sé si podemos seguir para alcanzar a pasar el tema de la materia, pero podemos verlo después, como tenemos ahora horarios más reducidos, me gustaría avanzar. Pero si queréis después, con los que se quieran quedar, también podemos seguir conversando de este tema. sí, gracias. Ya. Entonces, otro tipo de medidas cautelares personales está la prohibición, decíamos, de asistir a determinadas reuniones, recintos, espectáculos públicos, comunicarse con determinadas personas, acercarse a la víctima, siempre y cuando, digamos, nos afecte el derecho a defensa. Y también en ciertas hipótesis en los cuales los delitos sean cometidos en el seno familiar, la prohibición de aproximarse a su familia incluso, digamos, ahí, respecto a lo que decías tú, Constanza, entiendo que no vi, Constanza, está la obligación de abandonar el hogar que compartían con determinadas personas. Entonces, incluso, imagínense, en los casos de violencia intrafamiliar, cuando pasan a hacer competencia de los tribunales en materia penal y escapan, digamos, dejan de hacerlo de los tribunales de familia, se puede compeler, por ejemplo, a un agresor a dejar el hogar común cuando las víctimas sean maltratos a la pareja o a los hijos, se puede compeler a dejar el domicilio, a abandonar el hogar, aun cuando, digamos, el dueño puede ser el propietario del inmueble que sirve de hogar a la familia, sea la misma persona a quien se le obliga, digamos, a abandonar. Entonces, digamos, he visto cuáles son las consecuencias prácticas de los principios. El principio de la legalidad es que la interpretación siempre tiene que ser restrictiva.
la absoluta indispensabilidad dice relación con el carácter de necesario, que su subsistencia es temporal y que simplemente tienen que ser decretadas o únicamente pueden ser decretadas por resolución fundada con este orden de graduación, siendo primeras las menos lesivas hasta llegar a la más extrema, que es la prisión preventiva. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va a quedar ahí en la lámina en todo caso. Vamos a pasar a la citación, que está tratada como la primera medida cautelar. Sin embargo, hay que precisar que la citación está tratada en el Código Procesal Penal de distintas maneras, digamos. Está al menos entre tres tipos de citación: como citación del Ministerio Público, como citación judicial y como citación como medida cautelar personal. Pero que la citación en términos estrictos es una orden de comparecencia de la autoridad que formule la citación, y por eso se dice que es emanada de las autoridades de la persecución penal pública. En general, no solo emana de los tribunales, porque uno puede ser citado por el Ministerio Público, por ejemplo, y está dirigida a cualquier persona respecto de la cual su presencia sea necesaria para la realización de un acto del procedimiento. Entonces, en virtud de esta citación en sentido amplio, se puede citar a terceros, a testigos, a peritos, a la víctima, al imputado. Entonces, se habla de la citación a aquellas personas que se estime necesaria su comparecencia. Pero en sentido estricto, como decíamos, hay tres citaciones: la que vimos previamente cuando hablamos de la actividad procesal o lo que llamábamos disposiciones generales o comunes al procedimiento penal. Está la citación del Ministerio Público, que según recordamos previamente, el fiscal puede citar o requerir la comparecencia de una persona por cualquier medio idóneo, y esta citación puede ser, como decíamos, en calidad de víctima, de testigo, de perito, de imputado. Ahora, como sabemos que el Ministerio Público no tiene imperio, digamos, no tiene la facultad para hacer comparecer a una persona compulsivamente, en caso de que se incumpla esa orden de citación, tiene que acudir al juez para que el juez lo ordene. Las citaciones judiciales, que es el segundo tipo de citaciones en sentido estricto, es aquella que también ordena al tribunal porque estima que es necesaria la comparecencia de una determinada persona para una actuación procesal determinada. Al igual, el sujeto activo en este caso será el tribunal, y los sujetos pasivos podrá ser también víctima, testigo, imputado, tercero o perito, digamos. Pero ahora nos interesa la citación como medida cautelar, que en este caso se trata de una orden también del tribunal, y por tanto implica la dictación de una resolución en tal sentido, y está dispuesta sea por el tribunal de garantía, el juez de garantía, o por el tribunal de juicio oral en lo penal. Pero la citación como medida cautelar en este caso tiene una diferencia de las anteriores, que solo como medida cautelar se entiende cuando se cita al imputado, naturalmente, porque no se pueden aplicar medidas cautelares restrictivas a la libertad respecto de terceras personas, respecto de las cuales no se está dirigiendo la investigación, ¿no? Entonces, es la orden judicial que se realiza al imputado para que comparezca a una determinada audiencia, y esta citación no se hace, digamos, no es una citación que se hace por buena onda, sino está sujeta al apercibimiento de disponerse una medida privativa de libertad en caso de no comparecencia justificada. Recordemos que eso también se aplica respecto a la citación judicial en simple y no como medida cautelar, por cuanto el tribunal, en caso de rebeldía a la citación judicial, el tribunal puede decretar tanto la medida cautelar de detención como la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado, y respecto de tercero, en ese caso, puede decretar arrestos y la aplicación de multas, según vimos en el artículo 33 previamente. Ahí hay otra definición de lo que es la citación: es la vinculación que se pretende proceder entre el sujeto y el proceso,
y que obliga al individuo a comparecer a él, queda convocado a presentarse a la instrucción de los actos del juicio, bajo una amenaza o apercibimiento, digamos, latente, que es que este llamado, en caso de incumplimiento, podrá sustituirse por una medida cautelar más gravosa. Entonces, ya hemos visto hablamos de las diferencias que existen. El sujeto pasivo, como medida cautelar, es únicamente el imputado. ¿En qué caso aplica? La citación aplica en general respecto de cualquier delito, pero según trata el artículo 124, se aplica en general a delitos que tienen una baja penalidad, digamos, o asociada una penalidad que no implica la privación de libertad. Y a la vez, esto implica que cuando opera la citación, se excluye la aplicación de otras medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del individuo, ¿no? Eso es lo que indica el artículo 124 del Código, que señala que cuando la imputación se refiere a faltas o delitos que la ley no sancione con penas privativas ni restrictivas de libertad, no se podrán ordenar medidas cautelares, que es el reconocimiento de lo que ya hemos visto previamente del principio de homogeneidad y proporcionalidad, pero entonces no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación. Ahora, analizando la naturaleza de la medida cautelar de citación, que implica, digamos, una citación, un llamado a la comparecencia del individuo, se discute si es que es efectivamente una medida cautelar personal. Ahora, está tratada como tal en el código, pero podemos decir que no es realmente una medida cautelar personal, porque no se orienta a garantizar fines del procedimiento, sino tiene un carácter más, un fin en sí mismo, busca que comparezca el imputado a una determinada actuación. Por el contrario, digamos, esta medida cautelar de citación no implica esencialmente la privación de libertad, adicionalmente, porque el arresto que se aplica muchas veces como consecuencia de la falta de comparecencia no es parte de la citación, sino es parte de la detención que se ordena en vista de la no comparecencia. Entonces pasa a ser la medida cautelar que vamos a estudiar a continuación. Entonces, cuando el código trata la citación como medida cautelar, lo hace para poner límite a la aplicación de otras medidas privativas de libertad, como lo señalamos previamente al hacer referencia al artículo 124, porque la citación constituye, digamos, un límite para la aplicación de estas otras medidas cautelares más gravosas cuando se trate de hechos o delitos de poca gravedad. Ya está la referencia al artículo que habíamos visto, digamos. No se podrán ordenar otras medidas cautelares que recaigan sobre la libertad, con excepción de la citación. Entonces, se dice que parece más de ser una medida de apoyo, digamos, o de coerción procesal para el ejercicio de la actuación del procedimiento. El presupuesto básico de la aplicación de la citación, obviamente, es cuando el tribunal estime necesaria la presencia del imputado ante el tribunal. También la citación es resultado de la solicitud del Ministerio Público y se cita, por ejemplo, cuando se requiere alguna intervención de él en el procedimiento, sea la declaración, sea que comparezca para la formalización u otra actuación que revista este carácter. La forma de la citación, la formalidad, tienen que seguir las mismas formalidades que sigue la citación judicial como disposición común a todo el procedimiento penal. Se tiene que formular, se tiene que notificar, volvemos al tema que habíamos conversado previamente, a la persona que se cita,
se le tiene que hacer, esa citación tiene que contener los antecedentes del tribunal, la razón por la cual se le cita, los antecedentes de la causa, de la fecha y hora y día de la citación y los motivos de esta, que son los que vimos previamente cuando vimos el artículo 33. Y una vez notificado, claro, se hacen aplicables las sanciones en caso de no comparecencia, que vimos que eran la detención o incluso la aplicación de la prisión preventiva. Los efectos de la procedencia de la citación, como decíamos, no se pueden ordenar otras medidas cautelares distintas a la citación respecto de ciertos delitos de baja gravedad, que no traen aparejada la pena privativa o restrictiva de libertad. Ahora, esta limitación no rige en los casos de flagrancia, esto es cuando el individuo o el futuro imputado es descubierto cometiendo el ilícito o cualquiera de las otras hipótesis de flagrancia que vamos a ver a continuación, sí se puede aplicar la detención derechamente y en ese caso constituye una excepción a la regla general de la procedencia de la citación, como límite a medidas más gravosas. Entiendo que tenemos recreo a las 9:20, ¿no? Según yo sí, porque deben durar 50 minutos. Sí, como son las 9:17, vamos a parar ahora y si es que les parece, iniciamos la otra hora. ¿A qué hora inicia? ¿A las 9:45? A las 9:40 termina antes, ¿no? Sí, 9:45. Ya, pues entonces tendremos que empezar a esa hora el segundo bloque. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 9:45 para continuar con el segundo bloque y la medida cautelar de la detención.